Bienvenidos al canal DIY Honda Garage. Esta presentación cubre el DTC P0102, problema del circuito del sensor MAF con bajo voltaje específicamente para el Honda Accord 2012-2017. El sensor de flujo de aire masivo, MAF, es crucial para medir la cantidad de aire que entra en el motor, lo que garantiza una inyección de combustible precisa y un rendimiento óptimo del motor. Cuando el sensor MAF falla, puede causar problemas de manejo significativos y activar el código de fallo de diagnóstico P0102. Este código indica que el sensor MAF está enviando una señal de bajo voltaje, lo que puede llevar a cálculos incorrectos por parte del módulo de control del tren motor, PCM. Nuestra resolución de problemas involucrará pasos para diagnosticar y resolver problemas relacionados con el sensor MAF y su cableado asociado. Abordaremos posibles causas, síntomas y reparaciones necesarias relacionadas con este DTC. El último paso de resolución de problemas está diseñado para confirmar si el sensor MAF o el sensor de temperatura de aire integrada, IAT, está defectuoso. Para ejecutar esto, reemplace el sensor MAF defectuoso por un reemplazo conocido como bueno y reconecte todos los conectores relacionados de forma segura. Tras la instalación, la ignición debe cambiarse a la posición de encender 2 y la siguiente fase crítica implica usar el HDS para borrar cualquier DTC existente. Después de borrar el DTC, arranque el motor y manténlo alrededor de 2000 RPM sin carga para observación. Esto ayudará a determinar si el código P0102 reaparece, indicando un problema con el nuevo sensor u otros componentes. Si el DTC P0102 vuelve a aparecer, implicaría que se necesitaría una evaluación adicional del PCM u otros problemas de cableado. El paso final de verificación de reparación es vital para confirmar que las reparaciones han resuelto el problema subyacente asociado con el DTC P0102. Comience asegurándose de que todos los conectores relacionados con el sensor MAF y el PCM se hayan reconectado de manera segura para evitar posibles fallos de conexión. Una vez confirmado, apague la ignición y luego regúlela a la posición a encender, usando el HDS. Restablezca el PCM para borrar cualquier código residual y para permitir que el PCM vuelva a prender los parámetros óptimos para el funcionamiento del motor. Después de esto, realice un procedimiento de aprendizaje de ralentí para asegurarse de que el PCM pueda recalibrar sus ajustes de ralentí. Por último, monitoree el sistema con el HDS para verificar si hay DTC pendientes o confirmados, asegurándose de que el P0102 no reaparezca. Si el DTC ya no está presente, esto indica que las reparaciones fueron exitosas. El mantenimiento preventivo es vital para mantener un rendimiento óptimo del sensor MAF y evitar activar el DTC P0102 en el futuro. Primero y ante todo, programe inspecciones regulares del sensor MAF, incluyendo limpieza y asegurarse de que no esté obstruido por suciedad o escombros. Un filtro de aire limpio es igualmente esencial, ya que limita la cantidad de contaminantes que llegan al sensor, ayudando a mantener lecturas precisas. Además, verifique periódicamente las conexiones eléctricas para asegurarse de que no haya corrosión o cables sueltos que puedan impactar el rendimiento del sensor. Mantener el PCM con las últimas actualizaciones de software puede mejorar la interpretación de datos y la compatibilidad. Por último, monitorice constantemente posibles filtraciones de aire en el sistema de entrada, ya que esto también puede afectar las lecturas del sensor y el rendimiento general del motor, ayudando a prevenir fallos prematuros. En conclusión, el análisis del DTC P0102 destaca el papel crucial del sensor MAF en el funcionamiento eficiente del motor del Honda Accord. Las señales de bajo voltaje del MAF
indican una posible falla que puede afectar drásticamente el rendimiento y la economía de combustible. Para abordar esto de manera efectiva, un enfoque sistemático de resolución de problemas asegura que se examinen y reparen todas las causas potenciales antes de que surjan más problemas. Incorporar rutinas de mantenimiento proactivo, como inspeccionar regularmente el sensor y las conexiones del cableado, así como asegurar una entrada de aire limpia, puede extender significativamente la vida de estos componentes. Vigilancia adecuada y reparaciones oportunas no solo mejorarán el rendimiento del vehículo, sino que también aumentarán la confianza en la fiabilidad en la carretera. El DTC P0102 se refiere a una condición de bajo voltaje que ocurre en el circuito del sensor MAF, siendo el sensor MAF integral al sistema de entrada de aire del vehículo. Este sensor se encuentra típicamente en el conducto de entrada de aire, justo después del filtro de aire y antes del cuerpo del acelerador, lo que le permite medir con precisión el flujo de aire que entra al motor. Estos datos se envían al PCM, que los utiliza para optimizar la inyección de combustible y mantener un rendimiento eficiente del motor. Además, el sensor MAF mide la temperatura del aire, lo que ayuda a calcular la densidad del aire. Conexiones eléctricas deficientes o un sensor defectuoso pueden llevar a una lectura de voltaje de menos de 0.1 B, lo que provoca el código P0102. Por lo tanto, la salud del sensor MAF es fundamental para el rendimiento general del Honda Accord. Varios factores pueden contribuir a la ocurrencia del DTC P0102, comenzando con un posible sensor MAF defectuoso que puede alterar la salida de voltaje. Un cable IG1 AFM abierto puede interrumpir el suministro de energía al sensor, dando como resultado lecturas de bajo voltaje. Además, un cortocircuito en la línea BGP puede llevar a lecturas incorrectas, mientras que una línea BGP abierta impedirá que el circuito transmita cualquier señal. También es posible que el software del PCM esté desactualizado o funcionando mal, lo que puede afectar la interpretación y salida del sensor. Cada uno de estos problemas debe ser considerado y probado sistemáticamente durante el proceso de resolución de problemas para garantizar un diagnóstico y reparación precisos. Al encontrar el DTC P0102, el conductor puede notar varios síntomas que afectan directamente el rendimiento del vehículo. Los problemas comúnmente reportados incluyen fallos en el rendimiento del motor, donde el vehículo puede tener dificultades para acelerar suavemente o exhibir pérdida de potencia a ciertas velocidades. La economía de combustible también puede disminuir debido a relaciones incorrectas de mezcla de aire-combustible resultantes de las lecturas de bajo voltaje del sensor MAF. Además, los conductores pueden experimentar una condición de ralentí inestable, donde el motor funciona de manera irregular en reposo, o incluso paradas durante la aceleración si la ECU no puede ajustar la entrega de combustible con precisión. Por último, el indicador de verificación del motor iluminado sirve como una alerta inmediata, indicando que los diagnósticos a bordo han detectado un problema relacionado con el circuito del sensor MAF. El primer paso de resolución de problemas para el DTC P0102 implica girar el interruptor de ignición a la posición ON o presionar el botón de inicio del motor para entrar en modo ON. Es esencial esperar aproximadamente 2 segundos después de hacer esto. Utilizando el sistema de diagnóstico Honda HDS, se debe verificar la salida de voltaje del sensor MAF. La medición debería registrar menos de 0.1 voltios si el sensor está funcionando mal, confirmando las condiciones esperadas, que marcan la presencia del código de error. Si la condición actual coincide con el umbral, indica una falla que se ha duplicado, lo que requiere pruebas adicionales. Sin embargo, si las condiciones no se alinean, podría ser un problema intermitente, requiriendo verificaciones de conexiones deficientes o terminales sueltos en el sensor MAF y AT y el PCM antes de proceder. En el segundo paso de resolución de problemas,
Comience apagando el interruptor de ignición. La siguiente acción es desconectar el conector 5P del sensor MAF, sensor IAT, para aislar el sensor MAF del circuito. Una vez desconectado, vuelva a encender la ignición en la posición ON para prepararse para la medición de voltaje. Usando un multímetro, mida el voltaje entre los puntos de prueba designados con el conector aún desconectado. Específicamente, mida entre el conector número 1 del sensor MAF, que suele ser el cable negro-amarillo, y la tierra del chasis. Una lectura de voltaje esperada, equivalente al voltaje de la batería, indica la integridad del circuito del cable IG1, AFM. Si no hay voltaje, indica un circuito abierto que necesita reparación. Para el tercer paso en la resolución de problemas del DTC P0102, primero, asegúrese de que la ignición esté apagada. Este paso implica medir la resistencia entre dos puntos especificados para verificar la continuidad en la línea BGP. Con el conector 5P del sensor MAF, sensor IAT aún desconectado, desde el arnés, calcule la resistencia entre el punto de prueba número 3 del conector MAF, IAT, y la tierra del chasis. El rango de resistencia esperado debe estar entre 190 y 210 kiloohms. Si la resistencia se encuentra dentro de este rango, indica que el circuito está intacto y funcionando correctamente, lo que lleva al técnico a proceder al siguiente paso. Por el contrario, si no hay continuidad, será necesario realizar una exploración adicional para identificar los componentes defectuosos en el circuito. En este paso, el técnico debe puentear la línea SCS usando la herramienta HDS, lo que permite la resolución de problemas sin entrar en el modo SCS inadvertidamente. Después de asegurar que la línea SCS esté puenteada, la siguiente acción crítica es desconectar el conector B del PCM, que contiene múltiples terminales de cableado. Con el conector del sensor MAF y el conector del PCM desconectados, se debe verificar la continuidad entre los puntos de prueba designados relacionados con la línea VGP. Si existe continuidad, indica que hay un cortocircuito en algún lugar del cable VGP entre el sensor y el PCM. Si se encuentra una condición de cortocircuito, repare el cableado en consecuencia, ya que esto podría estar contribuyendo a la baja salida de voltaje observada en el circuito del sensor MAF. El quinto paso en la resolución de problemas implica otro chequeo de continuidad entre los puntos de prueba, manteniendo desconectados tanto el conector 5P del sensor MAF IAT como el conector B del PCM. Esta prueba confirmará si hay un circuito abierto en la línea BGP, lo que impediría que el sensor MAF funcione correctamente. Si se confirma la continuidad entre los dos puntos de prueba, esto indica que el cable BGP está intacto y funcionando correctamente. Si no hay continuidad, confirma un circuito abierto que necesita atención inmediata. La reparación implicaría diagnosticar y arreglar los cortes o fallas en el cable entre el sensor MAF y el PCM para resolver la salida de señal de bajo voltaje. Dale like y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!